Muchas gracias, buenas tardes con todos y todas. En primer lugar quiero agradecer a Rodrigo por la invitación a participar en este seminario y también quisiera reconocer el trabajo del Seminario de Estudios Gays en México que se realiza aquí en el PUEC y que coordinan Alejandro Brito y Rodrigo, y que creo que ha sido un espacio bastante enriquecedor para que un grupo de personas nos reunamos a discutir sobre algunos temas que son relevantes y que versan mucho en lo que vamos a discutir el día de hoy. Bueno, lo que yo les voy a presentar está titulado Ciudadanía Sexuales y Justicia Social en Ecuador y México, el caso del matrimonio igualitario. Bueno, quiero empezar diciendo en cómo está situado este trabajo que voy a presentar hoy rápidamente. Este forma parte de una agenda de investigación un poco amplia de mi trabajo académico, que ha versado en el tema de la ciudadanía y la diversidad sexual en los últimos 4 años con un enfoque comparativo, pensando en las interacciones, en los procesos históricos que se dan en los países que trato de investigar. Particularmente empecé investigando Ecuador porque yo soy ecuatoriana y fue como un primer punto de convergencia de mis intereses. Luego también investigué Bolivia y ahora que estoy acá estudiando el doctorado, quise hacer una comparación entre Ecuador y México. Como les decía, el trabajo actual de mi investigación es un estudio comparado entre México y Ecuador, y lo que voy a presentarles aquí está centrado en la idea del matrimonio y las paradojas de la ciudadanía sexual, que está enmarcado en una discusión más amplia de mi tesis de doctorado, y que es un estudio de ciudadanía y sexualidad en Ecuador y México entre 1968 y 2010. Y la pregunta que se centra en el trabajo de investigación que yo hago es preguntarme sobre cuáles son los procesos de acción colectiva, los procesos de politización de la sexualidad, los procesos de ciudadanización en esos dos países en este marco temporal. Todas estas preguntas yo los quiero ubicar en los contextos de estratificación sexual, siguiendo a Rubin, en los contextos en los cuales también se producen desigualdades sociales naturalizadas, siguiendo un poco a Brené Stolke, y en contextos en los cuales se apela a las luchas por reconocimiento y redistribución, siguiendo la idea de Fraser. Entonces es más o menos ver cuáles son estas estructuras más macrosociales que reproducen desigualdad, pero a la vez pensar en estos procesos de agencialidad, de politización, que obviamente, como ya habíamos discutido en la mañana, son grises, son conflictivas y están llenas de paradojas empíricas y analíticas. Como les decía, en esta presentación me voy a centrar en el tema del matrimonio. Esto no quiere decir, y yo quiero que quede claro, que este sea como un foco idealizado para entender los procesos de politización y acción colectiva de los grupos, sino que me pareció que era como que el más reciente y con el que se podían ver algunas especificidades que en los otros procesos de politización y acción colectiva de los actores no era tan visible. Y lo que quiero ver es más bien esta relación entre Estado y sociedad en torno a la ciudadanía sexual en América Latina, que como ustedes saben, el tema del matrimonio es un tema que está muy latente en la región. Todas estas metáforas de que un fantasma ha salido del closet y está recorriendo nuestros países. Entonces sí, porque es como que es el tema ahí, el tema latente. También quiero entender el matrimonio no como un hecho coyuntural, sino como una parte de estas formas de producción que les dije, de acción colectiva y de politización y ciudadanía, que es en el fondo el marco analítico que me interesa. Entonces, entender el matrimonio desde un enfoque procesual, y ahí también quisiera tomar un poco la idea que decía Rafael de ver también cuáles han sido de ver que este resultado ha sido el proceso de luchas sociales que han involucrado eventos dolorosos, eventos de tensión conflictiva entre organizaciones como el Estado, etc. Y también pensar que el matrimonio afecta con el orden simbólico, legal, político y material de las personas, de los colectivos, de las personas que están inmiscuidas, etc. Que no se queda solamente en el ámbito simbólico, sino que, como les decía, pasa estas formas de desigualdad en las cuales está estratificada la sexualidad, en las cuales está naturalizada la sexualidad y en las cuales hay luchas por reconocimiento y redistribución que versan sobre la sexualidad. Y también aquí
pensar que las relaciones de pareja y la calidad de la democracia también deben ser pensadas en clave de pensar los procesos de democratización de los países de América Latina, que creo que es un punto clave de la reflexión. Bueno, el diseño de estudio es, como ya les dije, un estudio comparativo. Aquí retomo a Charles Ragin para pensar en la idea del estudio comparativo para ver las similitudes y las diferencias de los casos. No se trata como, por ejemplo, en los métodos estadísticos, que uno tiene muchísimos casos y trata de ver generalidades. Los estudios comparativos de este tipo lo que quieren ver es las similitudes y diferencias que cada caso tiene para poder construir un tipo de modelo analítico que nos permita, que yo creo que nos pueda permitir seguir sumando casos, ¿no? Y creo que eso también es muy importante, que ya lo había dicho Rodrigo en la mañana, de que también traspasar esta idea de los casos nos permite ver unos procesos más amplios en los que se están produciendo estas formas de ciudadanías, de demandas. Bueno, también este diseño comparativo lo que quiere es ver cómo se constituyen los actores colectivos y las demandas, cómo se construyen espacios sociales diversos. El método y las fuentes de información son básicamente entrevistas de informantes clave, observación participante, análisis documental que incluyen periódicos, revistas, videos, páginas organizativas, páginas de Facebook, todo el tema de las redes, que creo que es muy importante ahora en momentos en los que se valen de mucho de estas herramientas las organizaciones para producir sentidos que enmarquen sus acciones. Bueno, como en vista que ya les había dicho que este es un trabajo que todavía está en proceso, es un poco inacabado, hay como algunas cosas que quisiera ir alimentando y ojalá que sus comentarios puedan ayudar a ello. En este marco, lo que yo quiero plantear en términos analíticos es algo que llamo las paradojas de la ciudadanía sexual. Y más o menos presento este esquema para entender lo que hablaba también antes Rafael, de estos grises que hay o sea, de estos grises que uno se encuentra con, que a veces, que tal vez en términos teóricos no sean grises, pero en el campo todo se vuelve complejo, todo se vuelve lleno de contradicciones, de paradojas, y todo lo que uno tenía como teoría se va desmoronando porque se va encontrando que se producen estas líneas que no son claras, oscuras, sino que son de distintas tonalidades. Entonces, en este sentido, sí me interesa a mí plantear el tema de las paradojas. Y para ello he retomado como tres esferas que están totalmente interrelacionadas. En términos analíticos, en términos empíricos es mucho más visible estas transposiciones. Entonces está como un eje en de acá abajo, el tema de la sexualidad en clave de desnaturalización. Eso es como un punto. Otro punto es el tema de la ciudadanía, que tiene que ver con el reconocimiento de derechos y también el tema de la redistribución que implica el tema del reconocimiento. Y todo esto anclado en la idea del poder, que regula tanto la sexualidad y regula también la forma de ciudadanía. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en esta idea de la desnaturalización de la sexualidad hay una norma sexual, llamémosla matriz heteronormatividad, que produce unos sujetos en este sistema binario que a pesar de que ya queramos deconstruir, se sigue manteniendo en términos concretos, pero hay esta dicotomía, este binarismo entre una verdad del sexo anclada en esta matriz heteronormativa y otros sujetos y otras poblaciones que están fuera de ella. Pero a la vez estas identidades o identificaciones no heteronormativas también producen y reifican formas de naturalización de las identificaciones. Luego vamos a ir viendo con algunos ejemplos. Y por otro lado, el tema de la ciudadanía, y esto es también tomado de Fraser, de la idea del reconocimiento, pero también la idea de la redistribución. También hay una discusión muy clara que tiene Fraser con Butler, de esta idea de que el tema de la sexualidad no es meramente cultural, y las dos se disputan y pelean, etcétera, pero yo creo que confluyen en el hecho de que tanto Butler como Fraser sí piensan en esta cuestión redistributiva y de reconocimiento a nivel
de justicia simbólica como de justicia material. Entonces, ese es un punto. Y también, por último, el tema del, como ya les había dicho, de la regulación o la normativización de estas esferas, y que está muy permeado también por la idea de las acciones colectivas emprendidas por los sujetos que politizan sus identificaciones, que politizan sus agendas, etc. Entonces, voy a hacer más o menos brevemente algunos ejes contextuales en Ecuador y México. Yo creo que en ambos países, con diferentes y muy claras brechas temporales, la homosexualidad atentaba contra la moral y las buenas costumbres, ¿sí? O sea, si nosotros vemos los primeros luchas del movimiento de liberación homosexual en México, y vemos, por ejemplo, los partes policiales, las formas de representación de los medios de estigmatización de la homosexualidad, estaba muy anclada en esta idea de que los homosexuales atentaban contra la buena moral y las buenas costumbres. Y en Ecuador es prácticamente lo mismo, solo que se hace más público en Ecuador a finales de los 90 y en México en los 70. Esto, por supuesto, provocaban arrestos, encarcelamientos, formas de tortura. En Ecuador la homosexualidad estaba penalizada hasta 1997, entonces eso era como un plus más a la forma de cómo estaba normada la homosexualidad. En Ecuador fue el segundo país después de Sudáfrica que tuvo una ley antidiscriminación por orientación sexual. También habían leyes que protegían a las personas portadoras del VIH-Sida, y yo creo que ya abordó muy bien Rafael en el caso de México el tema también de cómo se conformó en 2006 una ley para prevenir y erradicar la discriminación en el DF sobre el tema de VIH, identidad de género, etc. Entonces, sí quiero subrayar este recorrido un poco sí esquemático, como había dicho Rodrigo, del tema de las leyes, que obviamente yo creo que vale recalcar aquí que las leyes no están dadas así, sino que son como dirían algunas teorías de la acción colectiva, son luchas por sentido, luchas por significación, retomando a Fraser también una política de las necesidades. O sea, es como una arena de conflicto que está ahí dada, que los derechos no vienen así dados, sino que siempre están renegociándose, ¿sí? Entonces, creo que eso es importante porque a pesar de que existen, se están renegociando, tampoco suelen ser eficaces, también siguen habiendo formas de discriminación, también siguen habiendo muertes por homofobia, etcétera, etcétera. Entonces, eso también es como importante subrayar. Bueno, en el contexto ecuatoriano también es importante decir que Ecuador tiene creo que es un país sui generis en América Latina, que derrocó a 3 presidentes consecutivos desde el 95, y ahora con Rafael Correa es como el gobierno más estable, que además es un gobierno entre comillas progresista, de izquierda, que no ha promovido agendas relacionadas al tema de diversidad sexual, sino que más bien han sido el talón de Aquiles de la oposición para frenar los proyectos del Estado, ¿no? Sin embargo, bueno, en el 98 y en el 2008 se hicieron 2 constituciones nuevas, y en la nueva constitución del 2008 se crearon unas leyes que sí favorecieron mucho, si no efectivamente ni nombrando al sujeto LGBT o al sujeto homosexual, han servido para promover procesos de ciudadanización. Por ejemplo, está el derecho a la identidad personal y colectiva, al derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, al respeto y reconocimiento de la identidad sexual, al derecho a la elección del nombre, y esto ha sido fundamental, por ejemplo, para las luchas de los colectivos o de las personas trans, que necesitan, por ejemplo, un nombre que no es un nombre que corresponde a su estética. Entonces, sin necesidad de hacer ningún tipo de análisis psiquiátrico o procesos de patologización, una persona trans que tenga una apropiación estética y cultural distinta a la de su sexo legal biológico, puede sacar su cédula de ciudadanía con el nombre que quiera. No cambia el estatus del sexo, pero sí puede hacer esto sin necesidad de pasar por ningún tipo de proceso. Y también hay en la nueva Constitución de Ecuador sanciones penales
por detención arbitraria de los policías y específicamente en términos de discriminación, lo que ha disminuido mucho formas violentas en los que eran arrestados por trabajadoras sexuales trans, ¿sí? Y en México, a previo al matrimonio, se hicieron las sociedades de convivencia y el matrimonio efectivo en el 2009 y la adopción en el 2010. En Ecuador no hay una ley de matrimonio igualitario ni una ley que sea válido para personas del mismo sexo. Sin embargo, les voy a decir cómo algunos colectivos, algunas personas se apropiaron de la legislación que existía para promover y politizar esta idea del matrimonio. Bueno, aquí hay algunas fotos de Ecuador. Como les decía, en Ecuador no está permitido el matrimonio. Sin embargo, hay una organización que se llama el Proyecto Transgénero, que ha promovido agendas para, por ejemplo, aquí vemos una fotografía de una mujer trans dando una conferencia de capacitación a los policías para cuando se las quiera arrestar tengan un acercamiento sensible de género a estas personas. Y abajo podemos ver una foto de las dos personas que se casaron bajo el manto del matrimonio gay hace un año en Ecuador. Ellos, ustedes pueden ver, el que está aquí de rubio es Joey y el compañero es Hugo Fabricio, y los dos se casaron, como ya les dije, con la idea, con un discurso politizado, y eso sí es importante subrayar, de que se iba a hacer un matrimonio gay. Sin embargo, no era, hubo mucho conflicto porque no era un matrimonio entre personas del mismo sexo, sino que Joey, la persona, el rubio, que es un inglés, es un trans, ¿sí? Es un inglés que cambió de nombre en Inglaterra, de su nombre femenino a nombre masculino. Si es que él quería casarse en Inglaterra, tenía que pasar por un proceso de patologización de su cuerpo, para que luego sea cambiado en su identificación jurídica, su sexo legal femenino a masculino, ¿sí? Entonces lo que él hizo es, con todo este repertorio de acción colectiva que se politizó en Ecuador, es irse a Ecuador, en donde la identidad de género no hay ni discriminación por identidad de género, etcétera, etcétera. Se casó con este gay, ¿sí? Entonces lo que causó fue una cerrazón porque primero estaba rompiendo el esquema de lo que sería un matrimonio entre personas del mismo sexo o un matrimonio gay, porque se trataba en esencia biológica de un matrimonio heterosexual, ¿sí? Bueno, entonces aquí he querido hacer como un esquema para que podamos confrontar el matrimonio gay en Ecuador y el matrimonio entre personas del mismo sexo en el DF, que también hay que ver que hay una centralidad en el tema de dónde se producen estas formas de politización. Entonces es más o menos lo que me refería cuando le decía a Rafael sobre las escalas, porque es muy, por ejemplo, es muy difícil ver estos procesos en otros lugares que no sea el Distrito Federal y en otros lugares en donde no sea Quito. No sé si es que luego Héctor nos va a decir qué pasa en Argentina, si es que se centraliza en Buenos Aires, etc. Aunque hay dinámicas de acción colectiva en otros lugares de Ecuador, en otras provincias y en otros lugares de México, como que se centraliza la vorágine política en esos lugares de las capitales, que es como que hay una forma de centralismo político ahí. Entonces, bueno, como les dije, el matrimonio gay en Ecuador se autonombró matrimonio gay, así aparecieron estos dos, totalmente irrumpieron la esfera pública, los medios de comunicación estuvieron siempre cerca de este fenómeno, porque la imagen corpórea de estos dos personajes eran masculinos. Si es que alguien no decía que Joey era legalmente una mujer, nadie lo decía. Entonces lo que sí quiero ver es que en el proceso de desnaturalización, en ambos casos, tanto en el caso del matrimonio en Ecuador como en México, los dos rompen con esta matriz heteronormativa que naturaliza las verdades que se anclan sobre el sexo, ¿sí? Es como que es un detonante en donde hay una institución tan fuerte como el matrimonio, que es la que reproduce formas de dominación de género.
el matrimonio entre personas del mismo sexo, el matrimonio gay, rompen o tratan de romper ese esquema, aunque luego vamos a ver que luego también norma y regula, ¿sí? Entonces, en este esquema de regulación, reconocimiento y desnaturalización se van viendo entremezclados. También hay en el caso ecuatoriano, por ejemplo, hay una desnaturalización de lo gay y lo lésbico, porque el matrimonio está pensado para personas del mismo sexo, 2 hombres, 2 mujeres. Cuando viene un trans, que nadie va a decir que es un trans, sino que es una mujer, se está rompiendo también con una forma de cosificar esa realidad. Incluso eso fue una pugna muy fuerte en Ecuador con las organizaciones de hombres gays, porque no reconocían que era un matrimonio gay, decían es una mujer y es un hombre. Aunque Joey decía yo soy un hombre y me llamo Joey y no soy mujer. O sea, mi identidad de género no pasa por la cuestión biológica que todo el tiempo se ha querido deconstruir, ¿sí? Entonces eso también es importante en el tema de estas paradojas. Entonces, claro, ahí como que se desnaturaliza lo homosexual o lo diversamente sexual en desmedro de la heteronormatividad, pero como que se reproduce una siguiente forma de reproducción, de reificación, cuando se congela una identidad gay y lésbica en desmedro de otras identidades sexuales como lo trans. Luego, por ejemplo, en el tema de reconocimiento de derechos, en el caso del matrimonio entre personas del mismo sexo en el Distrito Federal fue un reconocimiento universal de derechos, ¿sí? Que abarca a todos, que todos pueden tener derecho a acceder, ellos al registro civil, se hicieron una boda pública el 14 de marzo del 2010, etc. Sin embargo, como que yo creo que es importante retomar en estas mesas, aunque no había una posición que validara efectivamente el matrimonio entre personas del mismo sexo en Ecuador, sí hubo un resquicio legal que pudo construirse, un caso paradigmático que politice esa identificación, ¿sí? O sea, no había, pero estos actores colectivos, varios militantes que están totalmente profesionalizados, que saben del uso del derecho, que saben de las instancias legales, nacionales, globales, etcétera, vieron ese resquicio para crear un caso paradigmático que permita visibilizar el tema del matrimonio, aunque esencialmente no sea un matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces, lo que se da aquí es un uso alternativo del derecho, ¿sí? No hay un derecho universal promovido por el Estado, pugnado por diversos actores políticos, no. Hay un uso alternativo del derecho que permite construir este fenómeno. También algo muy importante es que en Ecuador la idea del matrimonio reconoce la identificación trans, ¿sí? Que en el caso del DF es un reconocimiento básicamente a las parejas de personas entre el mismo sexo, que en muchos casos se reproduce la estructura de dominación de género heterosexual. O sea, no sé si ustedes vieron, pero si ustedes revisan algunos discursos de políticos, incluso las cuestiones simbólicas, en el matrimonio colectivo les entregaban un ramo de flores a una de las personas de la pareja del mismo sexo. Entonces yo decía, ¿quién tiene el derecho de tener el ramo? ¿Qué significa tener un ramo de flores? Gracias. También en el caso de Ecuador hay también un resquicio cultural que permite utilizar la idea de la identidad de género como una forma para construir y deconstruir la idea del matrimonio, ¿sí? Y algo muy importante en el caso de México, que no se da en el caso ecuatoriano, es que el matrimonio reconoce derechos materiales redistributivos, ¿sí? O sea, las luchas que se dan en torno a la herencia, a poder tener derecho al seguro social de mi pareja, etc. También en el caso mexicano también se da un reconocimiento a familias alternativas, que son familias homoparentales, que también está ligado a temas de la reivindicación de maternidades lésbicas. Por ejemplo, muchas mujeres lesbianas dicen que, y eso sí es como que antes, con esta idea de que atentas contra la moral y las buenas costumbres, la custodia de los niños no siempre iban a las madres, sino a los hombres, a los padres, porque las mujeres lesbianas no tenían la moral para poder criar a sus hijos. Pero con esta
con esta cuestión del reconocimiento de estas familias, las madres dicen que ellas pueden adoptar, entre comillas, a sus propios hijos sin necesidad de que pases por este proceso de estigmatización de la maternidad diferente. Finalmente, en el ámbito de la normatividad y regulación de estos procesos que les digo que son imbricados, en el matrimonio gay y en el matrimonio entre personas del mismo sexo, en el caso ecuatoriano y mexicano, en ambos se produce la institución del matrimonio, ¿sí? Y eso implica que hay una reproducción de estructuras de dominación de género y en muchos sentidos de clase, ¿sí? Porque hay que ver quiénes accedieron de los 1000 matrimonios que hay hasta ahora en el DF, en qué colonias se concentran esos matrimonios, qué privilegios que se otorgan a esas personas que están contrayendo matrimonio, y además pensar que sí, el matrimonio afianza esas estructuras de género, que les digo que están desde caricaturizadas en esta idea de quién tiene el ramo, hasta reproducciones de muchas historias que yo tengo recopiladas en donde se reivindica la idea del amor romántico, que es totalmente, por supuesto no estoy en contra de eso, pero sí refuerza esta idea de la regulación. No, sí, es que, o sea, ¿de dónde viene esta idea del amor romántico victoriano, de toda esta idea estructurada de cómo se vive el amor, ¿sí? Entonces, claro, es que es una historia de amor, sí, totalmente de acuerdo, pero sí creo que hay que tomar en cuenta que sí se reproduce y se regula el amor, se regula el deseo, ¿sí? Y bueno, en el caso ecuatoriano, las instituciones del Estado, como el registro civil, las notarías y el propio municipio de Quito, tuvieron un discurso o sea, que no legitimaba este matrimonio como homosexual o como gay, sino como un matrimonio heterosexual, ¿sí? O sea, a pesar de que era evidente que se casaban dos hombres, decían, no, es que hay un sexo legal que está sobre la identidad de género, ¿sí? Esto, por ejemplo, ocasionó muchos problemas porque cuando Joey iba a la notaría a hacer sus cuestiones legales, porque además él era inglés, a él, por ejemplo, iba vestido de hombre y el notario le obligaba a ir vestido de señorita, porque su sexo legal decía que era femenino. Entonces, claro, eso fue un proceso doloroso, pero como él era activista, creo que lo logró sortear muy bien. También les pedían pruebas de que la relación había sido duradera, ¿sí? Entonces, también en una cuestión política un poco perversa, hicieron un álbum un poco pornográfico y lo entregaron. Sí, pero sí era como, o sea, es la idea de que hay que pensar cómo se politizó eso, porque no cualquiera puede estar haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, una cuestión importante es que, sobre todo los grupos, las organizaciones gay de Ecuador, dijeron que ese matrimonio no era homosexual ni gay, porque era era heterosexual de una mujer con un hombre. Entonces, eso también nos hace ver lo que decía Rafael, las tensiones organizativas, las luchas por representatividad y las identificaciones, etc. Bueno, y finalmente, en el caso del matrimonio entre personas del mismo sexo de México, también se produjeron discursos anclados en el matrimonio homosexual, heterosexual. Hay un discurso de la jueza que los casó públicamente a las 10 o 12 parejas el 14 de marzo, en donde ella recalca el papel de la monogamia, de la fidelidad, de la pareja fiel, de la familia heterosexual, pero en versión distinta. Y bueno, también hubieron divergencias organizativas con la misma idea de la concepción del matrimonio y bueno, esta idea de que reproducir la institución del matrimonio en clave heteronormativo también produce formas divergentes de pensar la ciudadanía. Por eso quería presentar esto en términos de pensar las paradojas y de las paradojas situadas, que no siempre las leyes son iguales para todos, que se pueden utilizar las leyes de manera distinta, que las leyes son formas y mecanismos de disputa, de interpretación, de sentidos de los actores, de los espacios, de los escenarios, etc. Bueno, les agradezco mucho por su tiempo. Gracias.